Florencia, mayo de 1469. El sol de la mañana rebota en el mármol blanco de la catedral, pero en las callejuelas que llevan al río Arno el aire es distinto. Huele a cuero mojado, a las especias de los mercaderes y a la tinta que nunca llega a secarse en los despachos de los abogados. Allí, entre el ruido de los cascos de los caballos sobre el empedrado y el susurro de las conspiraciones que se fraguan tras las puertas de madera maciza, nace Nicolás Maquiavelo. No es hijo de la nobleza, sino de la observación. Su infancia transcurre entre el polvo de los libros antiguos de su padre y el eco de las campanas de una iglesia que llama a la oración, mientras los hombres en la plaza calculan el precio de una traición. Nicolás no mira los frescos de los ángeles, mira las manos de los que pagan por ellos. Aprende pronto que el poder no es un regalo del cielo, sino un pulso constante entre la astucia y la fuerza. El cambio de piel. 14 años después, ese niño es el hombre que cabalga bajo la lluvia helada de los Alpes para negociar con reyes. Sus manos, manchadas de cera y sellos rojos, sostienen el destino de la República. Hasta que el silencio cae de golpe. Clac. El sonido del metal contra el metal en una cerradura oxidada es el último que escucha antes de la oscuridad. Es 1512. El frío de la celda no es un concepto, es una mandíbula que muerde los huesos. El suelo de piedra, húmedo y desigual, es ahora su único mundo. La luz es apenas un hilo gris que se rinde ante las sombras de la pared. Basta de crónicas y de fechas que se olvidan en el desayuno. Escuchad el crujir de esta pluma sobre el papel áspero. Me encerraron para silenciarme. Me colgaron de las muñecas hasta que mis hombros gritaron de dolor. Pero en este exilio he encontrado algo más valioso que la libertad: la claridad. Aquí donde el olor a moho se mezcla con el de la vela que se consume, las mentiras se evaporan. He visto a los grandes hombres caer por su bondad y a los tiranos triunfar por su audacia. No os voy a hablar de cómo debería ser el mundo, sino de cómo es cuando se apagan las luces del altar. Acercaos a este rincón oscuro de la historia. Dejad que os enseñe el arte de los lobos. Capítulo 1. El espejo del lobo. El exilio tiene un sonido particular, el de una pluma de ganso rasgando un papel áspero en el silencio de la noche. Aquí en mi finca de San Casciano, el aire huele a leña quemada y a vino agrio, pero si cierro los ojos, todavía puedo sentir el polvo del camino pegado a mi garganta. Viajé mucho. Vi a reyes temblar y a papas mentir, pero nada me preparó para aquel invierno en Imola, en el año 1502. Allí conocí al hombre que partió mi mundo en dos: César Borgia. Imaginad, no, sentid el frío de aquel palacio de piedra, el eco de las armaduras resonando en los pasillos de antorchas parpadeantes. César no caminaba, se deslizaba como una sombra entre los tapices. Tenía una mirada que no buscaba tu alma, sino tus debilidades. Su ropa era siempre negra, de un terciopelo tan denso que parecía absorber la luz de las velas. Una noche el aire en la ciudad se volvió pesado, eléctrico. Había una conspiración. Sus propios generales, hombres que habían comido en su mesa, planeaban clavarle un puñal en la espalda. ¿Qué haría un hombre bueno? ¿Rezar? ¿Pedir clemencia? César hizo algo que ningún libro de moral os enseñará. Los invitó a todos a una cena de reconciliación en Senigallia. Puedo oír todavía el tintineo de las copas de plata y el crujir de las carnes asadas. Hubo risas, hubo abrazos falsos bajo el brillo de las lámparas de aceite. Pero en el momento en que las puertas de roble se cerraron con un estruendo seco, las sonrisas se congelaron. No hubo juicio, no hubo defensa. Solo el sonido sordo de las cuerdas apretándose alrededor de sus cuellos. A la mañana siguiente, los cuerpos de los traidores yacían en la plaza, bajo la escarcha del amanecer. Fue una carnicería, sí, pero fue una carnicería que trajo la paz a toda una provincia por 10 años. Me quedé allí, observando los cadáveres bajo el sol pálido de invierno. Sentí un escalofrío que no era por la nieve. Aprendí que la mano del cirujano debe ser firme, aunque el paciente grite. ¿Es cruel el que mata a 10 para salvar a 10.000? El mundo os dirá que sí,
mientras se esconden tras sus rosarios. Yo os digo que la crueldad bien usada es una virtud que los cobardes llaman pecado. César Borgia me enseñó que un príncipe no debe temer la infamia si con ella mantiene a su pueblo unido, porque al final, cuando la vela se apaga y el enemigo golpea a tu puerta, de nada te servirá haber sido un hombre santo si no supiste ser un hombre temido. Capítulo 2. El león y la zorra. Entrad un momento en mi estudio. Aquí, donde el único sonido es el goteo de la cera sobre la madera, paso las horas observando los animales del bosque que rodea mi finca. Los hombres no son tan diferentes a ellos, aunque distan de seda y hablen en latín. Muchos creen que para gobernar basta con ser humano, conseguir las leyes y la razón. ¡Qué error tan ingenuo! La ley es para los hombres, pero la fuerza es para las bestias. Y un príncipe, si quiere que su corona no ruede por el suelo, debe saber usar ambas naturalezas. Debe saber transformarse. Cerrad los ojos y escuchad el rugido que hace temblar las hojas de los árboles. Ese es el león. El león es magnífico, es fuerte, asusta a los lobos con un solo movimiento de su melena. Pero el león es torpe. Cae en las trampas de los cazadores porque su orgullo no le deja mirar al suelo. Ahora escuchad el silencio, el leve roce de unas patas sobre la hierba seca. Esa es la zorra. La zorra no puede luchar contra los lobos, pero huele las trampas a una legua de distancia. Sabe cuándo esconderse y cuándo deslizarse por la grieta más pequeña. He visto a gobernantes caer por ser solo leones, valientes, pero ciegos. Y he visto a otros fracasar por ser solo zorras, astutos, pero débiles ante el ataque directo. La sabiduría no está en ser uno de ellos, sino en tener el alma partida en dos. Aquí tenéis una de mis verdades más amargas. No es necesario tener todas las buenas cualidades, pero es muy necesario parecer que se tienen. Imaginaos, no, sentidlo, al príncipe en el balcón frente a su pueblo. Debe oler a santidad, debe hablar de clemencia, de fe y de integridad. El pueblo necesita ver un santo, pero por dentro, detrás de esos ojos que brillan bajo la corona, debe estar la zorra, lista para romper su palabra en cuanto la necesidad lo exija. Porque los hombres son tan simples y se someten tanto a las necesidades del momento que el que engaña encontrará siempre a alguien que se deje engañar. No me miréis con espanto. El mundo no es como nos gustaría que fuera. El que quiera ser bueno en todo momento entre tantos que no lo son, terminará arruinado. Para salvar el Estado, a veces hay que aprender a no ser bueno. Es el peso de la corona. Es el precio de la paz. Capítulo 3. El regalo de un desterrado. A veces el silencio de mi finca en San Casciano se vuelve tan denso que puedo oír los latidos de mi propio corazón. Tras un día entero cavando en la tierra o discutiendo con los leñadores por 4 monedas, regreso a casa. Me quito la ropa sucia, llena de lodo y sudor, y me pongo mis vestiduras de gala, las que usaba cuando hablaba con emperadores. Solo entonces, con la pluma en la mano y la luz de una vela consumiéndose, entro en las cortes de los antiguos y escribo. Escribo un pequeño volumen, un manual de bolsillo que no habla de sueños, sino de realidades. Lo he titulado El Príncipe. Pero, ¿quién es ese príncipe? ¿Para quién son estas lecciones manchadas de sangre y astucia? El destinatario, los Medici y el sueño de Italia. Muchos piensan que escribí estas páginas para un monstruo. La verdad es más triste. Lo escribí para mis enemigos. Se lo dediqué a Lorenzo de Medici, el nieto de gran Lorenzo el Magnífico. Sentid la ironía. El hombre que me mandó encarcelar y torturar era el mismo al que yo le ofrecía mi tesoro más grande, mi conocimiento. No lo hice por amor a él, sino por amor a mi tierra. Italia está desangrada, pisoteada por extranjeros, dividida como un cadáver entre buitres. Necesitábamos a alguien con la mano lo suficientemente dura para unirnos,
un hombre que no tuviera miedo de ensuciarse el alma para salvar la patria. Lorenzo era el nombre en el papel, pero en mi mente, el príncipe era una mezcla de la audacia de César Borgia y la visión de los antiguos romanos. Quería decirle: toma, aquí tienes las llaves del poder. No las uses para ser amado, úsalas para que Italia deje de llorar. Y aquí es donde le confieso al príncipe la lección que más escuece. Surge de esto una cuestión: si vale más ser amado que temido, o temido que amado. Escuchad bien, lo ideal sería ser ambas cosas, pero como es difícil reunirlas, es mucho más seguro ser temido que amado. ¿Por qué? Porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, siendo tan miserables como son, rompen cada vez que su interés personal lo exige. Pero el temor se mantiene por un miedo al castigo que no te abandona nunca. Los hombres aman a su gusto, pero temen al gusto del príncipe. Un gobernante sabio debe apoyarse en lo que depende de él, no en lo que depende de los demás. No busquéis que os quieran, buscad que no os odien, pero aseguraos de que os respeten con un temblor en las manos. Solo así se mantiene un trono, solo así se construye una nación. El estruendo del silencio, el vértice del poder. Antes de la celda, antes del moho y las cadenas, yo era el hombre que susurraba al oído de los poderosos. Durante 14 años fui el segundo canciller de la República de Florencia. Sentid el peso de la responsabilidad. Yo no nací con apellido de oro, pero mis pies recorrieron las cortes de Francia y los palacios del Vaticano. Yo fui quien creó la Milicia Nacional de Florencia, convenciendo al pueblo de que era mejor defenderse con sus propias manos que pagar a mercenarios que te venden al mejor postor. Mi ciudad era libre, era una república, o eso queríamos creer. Pero el poder es como el mar, siempre vuelve a reclamar su orilla. En 1512 el viento cambió. Los Medici, la familia que había gobernado Florencia durante décadas y que había sido expulsada, regresaron. No vinieron con flores, sino con el apoyo de las tropas españolas y el beneplácito del Papa. La República se desplomó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Mi nombre, que antes abría puertas, se convirtió en una mancha. Los nuevos señores no necesitaban un estratega que creyera en la libertad del pueblo. Me despidieron, me prohibieron entrar en el palacio y me condenaron al silencio. Pero el destino tenía preparado un golpe más bajo. Capítulo 4. La celda y el tormento. Unos meses después, apareció una lista de conspiradores que supuestamente querían asesinar a los Medici. Mi nombre estaba allí. ¿Fui yo? ¿Me traicionaron? El caso es que me arrastraron a las profundidades de la prisión del Bargello. Escuchad bien este sonido, porque es el que dio origen a cada palabra de mi libro. El chasquido de mis propios huesos. Me aplicaron el tormento de la fune. Te atan las manos a la espalda y te izan en el aire para luego dejarte caer de golpe. 6 veces lo hicieron. Sentí como mis hombros se salían de sitio, un dolor que te nubla la vista y te hace querer confesar hasta crímenes que no cometiste. Me arrojaron de nuevo al suelo de la celda, en la oscuridad total, esperando mi ejecución. Pero la suerte, esa mujer caprichosa de la que os hablaré luego, intervino. Hubo un nuevo papa, una amnistía, y me soltaron. Pero me soltaron roto, pobre y desterrado a mi pequeña granja. Fue allí, con los hombros todavía doliendo y el orgullo sangrando, donde agarré la pluma. El príncipe no nació de la sabiduría, nació de la desesperación por demostrarles a los Medici que aunque me hubieran roto el cuerpo, mi mente era la única que podía salvar su trono. Capítulo 5. La última tinta. El ocaso del estratega. Muchos me imaginan viviendo en palacios, pero mi realidad, tras salir de la cárcel, era muy distinta. Imaginaos el olor a estiércol y a leña húmeda de San Casciano. Mis días se volvieron grises y monótonos. Por la mañana me levantaba con el frío calando mis huesos, todavía doloridos por la tortura, y me iba al bosque a vigilar a los leñadores. Los escuchaba pelearse por un palmo de madera, pequeñas mentes con pequeñas ambiciones. Al mediodía me sentaba en la taberna del pueblo, un lugar sucio, lleno de humo y olor a vino barato. Allí, yo,
el hombre que había negociado con el rey de Francia, jugaba las cartas con el carnicero, el molinero y 2 panaderos. Nos gritábamos por una moneda de cobre. Me sumergía en esa vulgaridad para que mi cerebro no se pudriera de amargura, para no volverme loco ante el silencio de los que antes me llamaban amigo. Pero cuando caía la noche, cuando la noche llegaba, todo cambiaba. El ritual de la inmortalidad. Al volver a casa me quitaba la ropa de campesino, cubierta de barro y polvo. Buscaba en mi armario mis antiguas vestiduras curiales, de seda y terciopelo, las que usé cuando representaba a Florencia ante el mundo. Me vestía con la dignidad de un embajador, encendía las velas de mi estudio y por fin entraba en las cortes de los grandes hombres de la antigüedad. Ellos me recibían con amabilidad. Yo les preguntaba por qué hicieron lo que hicieron, y ellos, a través de sus libros, me respondían. Durante 4 horas no sentía el hambre, no recordaba la pobreza, no temía la muerte. En ese trance, escribí El Príncipe. Lo escribí con la esperanza de que Lorenzo de Medici viera en mí un instrumento útil. Se lo envié como quien envía un corazón en una bandeja de plata, esperando que me llamaran de nuevo al servicio de mi ciudad. ¿Sabéis qué pasó? Lorenzo aceptó el libro con la misma indiferencia con la que se recibe un saco de grano. Dicen que le prestó más atención a un par de perros de caza que le regalaron el mismo día. Mi sabiduría, destilada en sangre y exilio, quedó olvidada en un estante acumulando polvo. El príncipe nunca leyó El Príncipe. El final, un chiste amargo. Pasé el resto de mis años intentando regresar, mendigando una oportunidad que nunca llegó del todo. El mundo seguía girando, las ciudades seguían cayendo y yo seguía aquí, observando desde la barrera cómo se cometían los mismos errores que yo ya había previsto. En junio de 1527, la enfermedad me encontró. Dicen que en mis últimos momentos conté un sueño. Vi a una multitud de santos y personas piadosas yendo al cielo, todos pobres y humildes. Y luego vi a un grupo de filósofos y políticos, hombres como Platón, Plutarco y Tácito, caminando hacia el infierno mientras discutían sobre el Estado. Cuando me preguntaron dónde quería ir, sonreí. Prefiero ir al infierno para hablar de política con esos grandes hombres que al cielo a aburrirme con los santos. Morí en la pobreza, pero morí con los ojos abiertos. No busquéis mi tumba para rezar. Buscad mis palabras si queréis sobrevivir. Porque mientras haya 2 hombres en la tierra compitiendo por un trozo de pan o un trono de oro, yo estaré allí, susurrándoos al oído. Epílogo. El legado de las sombras. Maquiavelo fue enterrado en la Santa Croce, en Florencia. Irónicamente, el libro que escribió para ganar el favor de un príncipe solo fue publicado 5 años después de su muerte. Desde entonces ha sido el libro de cabecera de emperadores, dictadores, capitanes de industria y estrategas. Se le llamó maquiavélico como un insulto, pero él solo fue el espejo que nos devolvió la imagen de lo que somos cuando nadie nos mira. No inventó la maldad. Simplemente le quitó la máscara al poder. Y ahora, mientras el silencio inunda vuestra habitación, recordad su última advertencia. El mundo no perdona a los buenos que no saben ser fuertes. Al final, Maquiavelo es como ese médico que te da una medicina amarga. No es que te quiera hacer daño, es que es el único que te dice la verdad sobre la enfermedad del poder.